Hola, iniciamos la sexta y última parte del tema fenómenos de solubilidad de aspectos físicos y en esta presentación vamos a enfocarnos en el efecto de la distribución de un soluto entre dos fases inmisibles. Como ustedes recordarán, la ley de distribución de Nernst, ya viéndolo de una forma aplicada, nos dice que a una temperatura determinada la concentración del soluto en la fase uno, perdón, dividida entre la concentración del soluto en la fase 2 es una razón constante. Estrictamente hablando, lo que es constante es la razón de actividades, pero si utilizamos concentraciones lo suficientemente bajas, la actividad es prácticamente igual a la concentración y por esa razón es que la expresamos de esta manera. Vamos a trabajar de esta manera. Entonces, esta es la constante de Leibniz. ¿Por qué nos interesa esto ahora? Verlo en la perspectiva de solubilidad. Bueno, resulta que hay muchos aspectos farmacéuticos en los que la solubilidad de un soluto entre dos fases invisibles va a resultar eh, sumamente importante. Por ejemplo, en lo que se refiere a la formulación de sistemas aceite-agua, por ejemplo las emulsiones, necesitamos que los agentes preservantes se distribuyan entre ambas fases, entre el aceite y el agua para que puedan ejercer su acción. Entonces necesitamos conocer cómo se comporta este soluto en este tipo de sistemas. También es importante en el sentido de alcanzar o verificar que se pueda alcanzar la actividad de un principio activo en sitios no específicos, por ejemplo, que luego de su administración a un ser vivo y que sufra los debidos procesos de absorción, que alcance ciertos tejidos u órganos, para lo cual tendrá que atravesar membranas biológicas. Y esto que llamamos atravesar membranas biológicas no es sino otra cosa que el establecimiento de un equilibrio entre una fase acuosa y una fase oleosa. Entonces, en realidad, para que un soluto atraviese membranas, pues lo que tiene que suceder es que se establezca un equilibrio entre la fase acuosa en la que originalmente está disuelto y la fase oleosa que viene a ser la membrana. Y esto realmente es la justificación del por qué para que un principio activo pueda ser absorbido, primero tiene que estar disuelto en un medio acuoso para lograr que se pueda establecer este equilibrio. Precisamente lo que les comentaba en este apartado. Hay que recordar que la ley de distribución de Nernst, en este caso, este coeficiente de reparto que lo vamos a llamar KD, tiene limitaciones. Vamos a llamarlo KD como constante de distribución. Recordar que es constante, este valor de KD va a ser constante para un sistema determinado, es decir, para una fase oleosa específica con una fase acuosa específica, presenta un valor determinado y además depende de la temperatura, por lo tanto también dependiendo de la temperatura tendrá un valor determinado. Además, esta razón de concentraciones, que inicialmente la llamamos concentración 1 entre concentración 2, es aplicable solo a las concentraciones de la misma especie química en ambas fases, en ambos disolventes. Y esto lo vamos a explicar un poco más adelante para recordarlo. Pero tiene que ser la misma especie química en ambas fases para hablar de el coeficiente de reparto KD o constante de distribución verdadera. Normalmente cómo se acomoden las concentraciones en este cociente es realmente arbitrario. Sin embargo, um, se ha popularizado, por decirlo así, una convención de colocar en el numerador la concentración en la fase oleosa y en el denominador la concentración en la fase acuosa. Y de esta manera, esta constante KD se convierte en una medida de la liposolubilidad. Es decir, si este cociente es menor a 1,
significa que la liposolubilidad es muy baja, es decir, sería un compuesto, un soluto más hidrosoluble que liposoluble. Pero si este cociente es mayor a 1, eso implica que el compuesto tiende a ser más liposoluble que hidrosoluble. Por esa razón se dice que el valor de esta constante viene a darnos una medida de la liposolubilidad. Y todavía con mayor razón cuando el sistema que se utiliza es octanol y agua. Justamente cuando este es el sistema que se utiliza, a esta constante D se le pone un nombre muy específico. Se le llama P, por coeficiente de partición. ¿Y por qué octanol y agua? Bueno, después de múltiples estudios se ha determinado que este sistema es el que más cercano está al comportamiento que presentan las membranas biológicas en contacto con los medios acuosos a los cuales ellas están expuestas. Estamos hablando del líquido extracelular y el líquido intracelular. Entonces, repito, el sistema octanol-agua es en el laboratorio in vitro el sistema que está bastante cercano, se aproxima mucho al sistema in vivo de los medios acuosos con las membranas biológicas. Y por eso este es un parámetro muy utilizado para expresar la liposolubilidad de los principios activos. Como bien dijimos, este cociente puede optar para un soluto un valor menor a 1, podría tener un valor cercano a 1 o podría tener un valor muy superior a 1 dependiendo del soluto en cuestión. Entonces, con la idea de acortar esas posibles diferencias entre los valores de P de diferentes tipos de compuestos químicos, lo que se hace es usar la función logarítmica para acortar esas diferencias. Entonces, es muchísimo más frecuente que cuando revisen literatura se encuentren con el log de P más que con el valor de P. Pero bueno, hecha esta aclaración, nosotros vamos a seguir utilizando en este capítulo el término KD porque no vamos a trabajar únicamente con este sistema. Entonces vamos a usar un término un poco más general que es KD, constante de distribución. Independientemente de cuál usemos, el valor de esta constante como medida de la liposolubilidad nos va a ser muy útil, sobre todo ya aplicándolo al área clínica, para predecir posible absorción y distribución de un fármaco en el organismo y de esta manera poder intentar, desde el punto de vista biofarmacéutico, predecir cómo irá a ser el efecto, cómo se puede potenciar, etcétera, etcétera. Entonces, desde esta perspectiva, este también es un tema de suma importancia para el curso siguiente de biofarmacia y farmacocinética. Y lo otro que habíamos dicho, ¿verdad? A la hora de preparar formulaciones farmacéuticas donde tengamos dos fases inmiscibles, como ejemplo las emulsiones, resulta pues un tema ineludible. Cuando hablamos de emulsiones, aquí hay diferentes tipos de emulsiones, quizás las más reconocidas son las llamadas semisólidos, donde ahí tenemos las cremas, ungüentos, etcétera, etcétera. Entonces esto es bastante frecuente también. Para tener un poco más claro el concepto, refrescar la memoria, vamos a hacer este ejercicio relativamente sencillo de cálculo con el coeficiente de reparto constante de distribución verdadera. Entonces vamos a leer, nos piden preparar 30 litros de una emulsión OW, esto significa en nomenclatura de emulsiones oil water, o sea, es una emulsión donde estamos distribuyendo aceite en agua al 25% volumen-volumen. Esta concentración acá se refiere al porcentaje de la fase oleosa con respecto a la fase acuosa. ¿Qué significa esto? Que en esta emulsión, en 100 mililitros, 25 corresponden a la fase oleosa y 75 corresponden a la fase acuosa. Entonces, preparar 30 litros de esa emulsión usando como preservante un soluto que ya vamos a llamar P, con el objeto de que el aceite y la emulsión como tal no se descomponga. Se sabe que el valor de KD para P es 1,5 y que la concentración mínima en la fase oleosa para que ejerza la función preservante tiene que ser de
0,85 miligramos por cada 100 mililitros. Nos piden entonces calcular la cantidad de P que debe agregarse a esta emulsión para preservar la fase oleosa. Entonces vamos a proceder con la resolución del ejercicio. Entonces, como habíamos indicado, vamos a tener que de la fase acuosa hay un 75%, por lo tanto, el 75% de los 30 litros corresponden a 22,5 litros de fase acuosa. Evidentemente, la diferencia, o sea, lo que falta para llegar a los 30 litros sería la fase oleosa o el 25% de 30, que en este caso serían 7,5 litros. ¿Verdad? Podemos expresarlo en mililitros. Claramente 7,5 litros pues equivalen a 7.500 mililitros. Ahora, vamos a calcular la cantidad que se requiere de P para agregar a la emulsión. Es decir, necesitamos cuánto en total hay que agregar de P para que cuando se distribuya entre la fase acuosa y oleosa se alcance esta concentración en la fase oleosa. Para expresar cantidades vamos a usar la letra Q para no tener que usar la C, porque la C se nos podría confundir con concentración. Entonces tendríamos que la cantidad total que agreguemos del agente preservante va a estar distribuido, repartido entre la fase oleosa y la fase acuosa. La constante de distribución, recuerden, asumimos la convención de concentración en fase oleosa entre concentración en fase acuosa, y entonces sería cantidad oleosa entre el volumen de la fase oleosa dividido entre la cantidad de la fase acuosa entre el volumen de la fase acuosa. Como tenemos la concentración de la fase oleosa y sabemos el volumen, podemos calcular la cantidad que hay en la fase acuosa. Entonces sería esta concentración 0,85 miligramos por cada 100 mililitros multiplicado por el volumen de la fase acuosa, 7.500 mililitros. Esto nos va a dar esa cantidad que es la mínima que se requiere en fase oleosa. Una vez hecho la operación, tendremos que se requieren para esos 30 litros 63,75 miligramos de P en la fase oleosa. Ahora podemos sustituir en esta expresión. Sabemos que KD es 1,5, cantidad oleosa 63,75 dividido entre el volumen de la fase oleosa. Aquí podemos usar los litros porque de todos modos si usamos la misma unidad en el denominador se nos anulan las unidades, perdón, entonces se simplifica y no podemos hacerlo así. Entonces cantidad acuosa es lo que desconocemos y el volumen de la fase acuosa ya lo conocemos, 22,5. De esta expresión entonces despejamos la cantidad de la fase acuosa y se obtiene que es 63,75 por 22,5 dividido entre 1,5 por 7,5. Recuerden, medios por medios, extremos por extremos. Y resolviendo, obtenemos que la cantidad del preservante P en la fase acuosa es de 127,5 miligramos. Por lo tanto, la cantidad total del soluto P requerido para preservar esta fase oleosa es la suma de estas dos cantidades, 127,5 más 63,75, lo cual nos da un valor final de 191,25 miligramos del soluto P.
Entonces, bueno, este es un ejemplo muy sencillo. Aquí lo que quiero reforzar es este concepto de la concentración de fase oleosa con respecto a fase acuosa, que no tiene nada que ver con la concentración del soluto. Y recordamos que nosotros usamos la expresión como concentración en fase oleosa entre concentración en fase acuosa. Podemos ahora conjuntar entonces el tema de distribución de un soluto entre fases invisibles con lo que hemos venido analizando a lo largo del capítulo, que corresponde a la solubilidad de los principios activos como electrolitos débiles. Que ya vimos, esta solubilidad es sensible o dependiente del pH. Entonces, ahora estos solutos disueltos en un medio acuoso que está en contacto con una fase oleosa van a distribuirse entre ambas fases, y esta distribución va a depender de la concentración de la forma no ionizada en la fase acuosa, lo cual depende del pH. Por lo tanto, ahí hay un enlace, hay un ligamen entre el pH del medio acuoso y el cómo se puede distribuir este soluto entre las dos fases. ¿Okay? Como eso puede verse modificado dependiendo del pH, la distribución va a depender del pH y es necesario que introduzcamos lo que vamos a llamar un coeficiente aparente de distribución. Y ya vamos a explicar a qué se debe esto. Entonces vamos a verlo con este ejemplo donde el soluto en cuestión es el ácido benzoico, que lo vamos a distribuir entre una fase oleosa y una fase acuosa. Entonces acá podemos ver donde dice KD, lo que estamos representando es el equilibrio de distribución. Entonces, hipotéticamente, ¿qué le va a suceder o qué le puede suceder a este soluto cuando alcanza la fase oleosa? Bueno, aquí tendríamos la forma del compuesto, digamos, molecularmente neutro, que sería el ácido benzoico tal cual, que en un medio oleoso o un medio no polar adecuado puede favorecer la formación de este tipo de estructuras. ¿Qué sucede acá? Este grupo polar, al encontrarse con las moléculas del disolvente, que estamos hablando, al ser una fase oleosa, es un disolvente no polar, van a repelerse con este grupo carboxilo altamente polar. Entonces, al repelerse, van a buscar establecer interacciones de atracción con la parte no polar de la molécula, en este caso el fenilo. ¿Qué sucede entonces con este grupo carboxilo? Que es muy probable que en esos movimientos aleatorios se encuentre con otra molécula de ácido benzoico, y al no interactuar estos grupos con el disolvente, se presta por la estructura, por la conformación misma, que se establezcan estos enlaces o puentes de hidrógeno. Y como esto es un tipo de interacción bastante intenso, resulta ser muy estable, y entonces solutos como el ácido benzoico, pero también podría funcionar con el ácido acético o el ácido salicílico, verían esta conformación bastante favorecida. Es decir, que solutos como este en fase oleosa pueden asociarse y encontrar una preferencia por esta asociación. ¿Okay? Cuando este soluto, el ácido benzoico, se disuelve en agua, también es posible que reaccione con el agua parcialmente y provoque una disociación parcial, formando en este caso su base conjugada o anión acetato y el ion hidróneo. Entonces vean que aquí, correlacionado con el ácido benzoico, hay tres especies químicas. Esta y esta, que es la que aparece en la fase oleosa y en la fase acuosa. Este dímero, que solo lo encontraríamos en la fase oleosa, y este ion, anión, siendo más específico, que solo lo encontraríamos en la fase acuosa.
Entonces, la única especie química que es común a las dos fases es la forma no ionizada del ácido. Entonces, cuando hablamos de la constante de la ley de Nernst, Kd, que recuerden, ese cociente se refería a la concentración de la misma especie química en ambas fases, nos estamos refiriendo a la concentración de esta especie química en la fase oleosa en función de la concentración de esta especie química en la fase acuosa, o sea, la misma especie química. Vean que en la ley de Nernst no se está considerando ni esta ni esta. Ahora, para hacer el análisis un poco más sencillo, vamos a trabajar o vamos a suponer que las fases oleosas con las que trabajamos no permiten que ocurra esta asociación del soluto. Y repito entonces, para fines nuestros en este capítulo, el soluto en la fase oleosa permanece inalterado, es decir, así tal cual lo tenemos como este, es decir, como que esto de acá lo pudiésemos borrar. Y de esta manera nos enfocamos entonces en cómo este equilibrio de disociación en la fase acuosa puede afectar el equilibrio de distribución. Y vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que todo está en equilibrio. Estamos con el equilibrio de distribución y el equilibrio de disociación en la fase acuosa. Entonces, ahora sí, ¿qué sucede cuando modificamos el pH? Entonces, supongamos que subimos el pH. Subir el pH nuevamente significa una disminución de la concentración de ion hidrógeno. Por lo tanto, para compensar esta disminución, el sistema decanta el equilibrio hacia la derecha. ¿Eso qué significa? Que en mayor proporción el ácido se disocia, provocando claramente una disminución de la concentración de la forma no ionizada. Y esta disminución de la concentración de esta especie altera el equilibrio de distribución. Para compensar la disminución de esta concentración, entonces algo del ácido que está en la fase oleosa pasa a la fase acuosa. Entonces, en estas circunstancias, si el ácido lo tenemos en la fase acuosa, se distribuirá en menor proporción a la fase oleosa. Si hacemos lo opuesto, por ejemplo, una disminución del pH, que implica un aumento en la concentración de ion hidrógeno, entonces, para compensar este incremento, el sistema lo que hace es que reaccionen estas dos especies químicas, provocando un incremento de la concentración de este ácido. Este incremento en la concentración de esta especie altera el equilibrio de distribución. Para compensarlo hay que disminuir la concentración de esta especie, por lo tanto, más ácido va a pasar a la fase oleosa. Entonces, desde esta perspectiva, a pH bajos, el ácido se distribuye en mayor proporción a la fase oleosa. Claramente, ¿de qué depende entonces el que se distribuya más o menos de la fase acuosa hacia la fase oleosa? De la concentración de ion hidrógeno, es decir, del pH. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar ahora a continuación, cómo la concentración de ion hidrógeno altera este equilibrio de distribución y vamos a expresarlo esto por medio de una ecuación matemática. Entonces, hemos venido diciendo que la constante de distribución corresponde a la concentración en la fase oleosa entre la concentración en la fase acuosa de la misma especie química que para este ejemplo es el ácido en la forma no disociada. También dijimos que en la fase oleosa el soluto permanece inalterado porque estamos trabajando con fases oleosas donde no ocurre asociación, por lo tanto la concentración de esta especie es la concentración total de la fase oleosa. Y la concentración total la vamos a representar por CO. En la fase acuosa ya vimos, está el ácido en su forma no disociada, pero también está su base conjugada, es decir, el anión. Pero en la constante de distribución solamente se consideran la misma especie química en ambas fases y por eso lo expresamos de esta forma. Vamos a llamar concentración total en la fase acuosa, representada por C acuosa, a, ahora sí, la suma
de la concentración de la forma no disociada del ácido más la concentración de la forma disociada o ionizada del ácido. ¿Okay? Y entonces podemos ahora sí definir un coeficiente aparente de distribución, que lo vamos a llamar K'D, que corresponde al cociente de concentración total en la fase oleosa entre concentración total en la fase acuosa. Desglosado nos queda de esta manera. Y de acuerdo a lo que vimos en el esquema anterior, vean que el valor que toma esta K'D, ¿de qué depende? Va a depender de la concentración de iodo en hidrógeno, va a depender del pH, porque dependiendo del pH, la proporción entre esta especie y esta especie va a cambiar. Y si cambia la concentración de esta especie, cambia la concentración en la fase oleosa porque se altera el equilibrio. Por lo tanto, esta constante aparente de distribución va a depender no solo de la temperatura, sino también de la concentración de iodo en hidrógeno. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a encontrar cuál es la relación que hay entre esta constante aparente y la concentración de iodo en hidrógeno. Por aquello, un par de aclaraciones. Pongan mucha atención, vean que una cosa es Kd, la constante verdadera, y otra cosa es K'D, la constante aparente. Son diferentes. Tienen que poder diferenciar muy bien y tener muy claro la definición de cada una. Y lo otro es que esta constante Kd, constante verdadera, depende solamente de la temperatura. K'D depende de la temperatura y del pH. Entonces, cuando expresemos K'D, siempre habrá que hacer referencia, bueno, la temperatura supondremos que es constante, no la necesitaremos mencionar normalmente, pero sí a qué pH corresponde el valor específico de K'D. Entonces, para determinar esta relación de la K'D con la concentración de iodo de hidrógeno, vamos a hacer la siguiente deducción de la ecuación matemática. Bueno, esto es repetitivo, ya lo teníamos. Simplemente de esta expresión, lo que vamos a hacer es despejar la concentración total en la fase oleosa, que es simple y sencillamente pasar esta concentración a multiplicar. Entonces tendríamos que la concentración total de la fase oleosa es igual a la concentración del ácido en la fase acuosa por la constante de distribución. Por otro lado, de la expresión del equilibrio de disociación del ácido, constante de disociación ácida, vamos a despejar la concentración de la forma ionizada, que resulta ser igual a esto. Y ahora vamos a sustituir en la expresión de la constante aparente. Habíamos dicho que la constante aparente era concentración total en la fase oleosa entre concentración total en la fase acuosa. Pero esto es igual a esto. Y esto es igual a esto. De manera que nos queda que la constante aparente de distribución es igual a Kd por la concentración del ácido en la fase acuosa entre la concentración del ácido en la fase acuosa más Ka por la concentración del ácido entre la concentración de iodo en hidrógeno. Y vean que aquí ya lo que logramos es introducir la concentración de iodo en hidrógeno que habíamos dicho. Este valor depende de esto. Entonces ya tenemos las dos variables. Si esto cambia, a continuación, seguimos trabajando con la expresión. Vean que aquí en el denominador hay un factor común, la concentración del ácido, sacando ese factor común, podemos ahora simplificar y obtenemos que la constante aparente de distribución es igual a la constante de distribución verdadera entre 1 más Ka entre la concentración de iodo en hidrógeno. Y aquí tenemos la relación de K'D con la concentración de iodo en hidrógeno. Ahora, la forma que tiene esta ecuación quizás no nos permita ver muy claramente cómo es la relación entre esas variables. De manera que vamos a hacer algo. Vamos a elevar toda esta expresión a la menos 1, quedándonos de esta forma. Y esto que tenemos acá podemos separarlo en dos fracciones.
Y lo que podemos ver ahí es que el inverso de la constante aparente va a ser igual al inverso de la constante de distribución más K entre Kd por el inverso de la concentración de iodo en hidrógeno. Y la ventaja de expresarlo de esta forma es que si tomamos como variable dependiente el inverso de la constante aparente y como variable dependiente el inverso de la concentración de iodo en hidrógeno, se obtiene una relación lineal donde la pendiente sería K entre Kd y el intercepto el inverso de la constante de distribución verdadera. La ecuación anterior, representada gráficamente, correspondería a esto, donde tendríamos que en el eje Y el inverso de la constante aparente, en el eje X el inverso de la concentración de iodo en hidrógeno, el intercepto sería el inverso de la constante de distribución verdadera y la pendiente K entre Kd. Entonces, sí, muy rápidamente, un análisis. ¿Qué sucede para, entonces, a los ácidos débiles cuando modificamos la concentración de iodo en hidrógeno y cómo afecta esto el equilibrio? Entonces, lo que podemos ver es que si aumentamos el pH, supongamos que estamos en un punto inicial, aumentamos el pH, eso significa una disminución de la concentración de iodo en hidrógeno. Si disminuye esta concentración, este término se va haciendo más grande, es decir, nos estaríamos moviendo hacia la derecha en el eje X. Eso implica que en el eje Y nos movemos hacia arriba porque la función es creciente. Entonces, moverse hacia la derecha en el eje X, repito, disminución de la concentración de iodo de hidrógeno, un aumento del pH, provoca un aumento en el inverso de la constante aparente de distribución, lo que significa una disminución en el valor de la constante aparente de distribución. Entonces, para un ácido, un aumento del pH implica que se va a distribuir menos hacia la fase oleosa. Por el contrario, una disminución de la concentración de iodo en hidrógeno, del pH, que implicaría un aumento de la concentración de iodo en hidrógeno, hará que este cociente se vaya haciendo cada vez más pequeño, nos moveríamos hacia la izquierda y eso significa que el valor del inverso de K'D se va haciendo cada vez más pequeño, lo que significa que K'D va aumentando y hipotéticamente lo más alto que puede llegar es a que sea igual a Kd, ¿verdad? Donde entonces significa que solo tendríamos en la fase acuosa la forma no ionizada. Realizaremos algo análogo, pero para una base débil. Entonces partimos exactamente de lo mismo, la definición de Kd para una base débil es exactamente igual, concentración de la forma básica en la fase oleosa entre la concentración de la base en la fase acuosa. Nuevamente, suponemos que en esta fase oleosa a la base no le sucede absolutamente nada, permanece inalterada, por lo tanto, esta concentración sería la concentración total. Y de acá podemos también entonces afirmar que la concentración total en la fase acuosa pues será la concentración de la suma, de las concentraciones de las dos especies presentes, la no ionizada y la ionizada. Y de esta forma queda definido entonces el coeficiente aparente de distribución para una base débil como el cociente de la concentración total en la fase oleosa entre la concentración total en la fase acuosa, concentración de B en la oleosa entre concentración de B en la fase acuosa más BH más en la fase acuosa. Y también de manera análoga, como lo habíamos dicho para los ácidos, este valor de K aparente depende de la concentración de iodo hidrógeno. Por eso decimos que es aparente, porque depende de la temperatura, pero depende del pH también. Entonces, a una misma temperatura, si cambia el pH, cambiará el valor de K'D. Y lo que queremos ahora averiguar es cuál es la relación que hay entre estas dos variables para plantearlo como una ecuación matemática análoga o similar a la que obtuvimos para el ácido. Para eso, entonces, planteamos nuevamente la definición de Kd y de esta definición despejamos la concentración total en la fase oleosa. Concentración de B en la fase acuosa por Kd.
Como lo que queremos es concentración de iodo en hidrógeno, vamos a utilizar la expresión de la constante de disociación del ácido conjugado de la base, o sea, BH+. Y de esta expresión entonces despejamos la concentración precisamente de la forma ionizada. BH+ será igual a esto. Procedemos a sustituir en la expresión de la constante aparente de distribución. B en la fase oleosa sería esto de acá, BH+ sería esto de acá, y continuamos. Vemos nuevamente que en el denominador hay un factor común, sacamos ese factor común, simplificamos y escribimos el resultado. Ya tenemos acá la ecuación matemática que nos relaciona la constante aparente con la concentración de iodo en hidrógeno, pero la forma, digamos que no es muy amigable para evaluarla, así que vamos a hacer lo mismo, elevamos todo a la menos 1, separamos en las dos fracciones y nos queda esta expresión. Vean que la forma es muy parecida, pero hay dos diferencias importantes. La pendiente cambió, ya no es K entre KD, ahora es 1 entre K por KD, y la variable independiente ya no es el inverso de la concentración de iodo en hidrógeno, sino que ahora es la concentración de iodo en hidrógeno. De forma que si esto gráficamente, obtendríamos también una línea recta donde el intercepto vuelve a ser el inverso de la constante verdadera, pero la pendiente ahora es 1 entre K por KD y también la variable X cambió. Entonces aquí quizás sí nos sea un poquito más fácil evaluarlo. Entonces, para una base débil, ¿qué sucede cuando aumentamos el pH? Es decir, disminuimos la concentración de iodo en hidrógeno. Nos movemos hacia la izquierda en el eje X y por lo tanto nos movemos hacia abajo en el eje Y por la relación que tenemos acá. Eso lo que significa es que el inverso de K'D disminuye. Es decir, al disminuir la concentración de iodo en hidrógeno, disminuye el inverso de K'D, lo que significa que aumenta el valor de K'D. Y de hecho, cuando esta concentración tiende a cero, K'D tiende al valor de Kd. Por el contrario, cuando bajamos el pH, o sea, subimos la concentración de iodo en hidrógeno, entonces el valor de el inverso de K'D aumenta, lo que significa que el valor de la constante aparente disminuye. En términos prácticos, al bajar el pH para una base débil, se va a distribuir menos hacia la fase oleosa. Y ya para terminar, pues quería presentarles este ejemplo que es bastante extenso, tiene mucha información y por eso para la resolución de este ejercicio vamos a presentar dos videos posteriormente. Es decir, la resolución de este ejercicio va a estar dividido en dos videos, eso para que no queden muy extensos ni muy pesados. Pero vamos a leerlo por ahora y luego lo resolveremos. Nos indican que la sustancia B es una base débil, que al disolverse en fase oleosa no experimenta cambio, y nos dan esta información. Si A, la disolución acuosa saturada de B tiene un pH de 9,95. B, el pH más alto al que puede despacharse sin que ocurra precipitación, una disolución al 0,25% masa volumen del clorhidrato de B es 7,38. Una disolución acuosa 0,0075 molar del clorhidrato de B tiene un pH de 5,16. Si se distribuyen 34,78 miligramos de B entre 150 mililitros de fase oleosa y 80 mililitros de fase acuosa a un pH de 8, en el equilibrio se encuentra que la concentración de B en la fase oleosa es esta. Vean que entonces de la A a la D es información, es decir, con la información que va implícita en cada uno de los incisos, algo tenemos que determinar, porque esa está en el inciso E, que hay una pregunta. Calcule una vez alcanzado el equilibrio el valor de la constante aparente de distribución y las concentraciones expresadas en miligramos por 100 mililitros de B en la fase acuosa, B en la fase oleosa y BH+, cuando se distribuyen esta cantidad de B entre 100 mililitros de fase oleosa y 75 mililitros de fase acuosa, teniendo la fase acuosa un pH de 7,8.